Ok, queridos alumnos y queridas alumnas, vamos a continuar con nuestro curso. En el anterior video aprendimos a importar una biblioteca, en este caso la biblioteca random, ¿no? Y usamos un módulo, el módulo range, que nos permitía generar números aleatorios. Ahora lo que queremos es almacenar en una variable, en una lista, esos números aleatorios generados. Y vamos a pensar que son números aleatorios de 6 notas de matemáticas de un alumno en alguna escuela, en algún colegio. ¿Ok? Entonces lo que necesitamos hacer es crear una lista vacía, que ya aprendimos a crear una lista vacía, que únicamente le pasamos los corchetes vacíos para generar una lista vacía, ¿no? Ejecutamos y tenemos nuestras notas de matemáticas. ¿Ok? Y también aprendimos a usar append, la función append, para atribuir o adicionar valores a una lista, adicionar elementos a una lista, ¿no? En este caso tenemos que colocar nuestra función range de 0 a 11 a notas matemáticas. En cada ejecución, si yo llamo a notas matemáticas, va a tener un valor, ¿no? Si ejecuto nuevamente, va a tener un segundo valor. Y así sucesivamente me va a ir añadiendo esos valores. Ahora, para no hacer repetitivo este trabajo, yo puedo crear un ciclo bucle, un ciclo for, para rodar n veces, las 6 notas que queremos alimentar, y que de forma automática me coloque los elementos en nuestra lista, en nuestra variable. Entonces vamos a crear un ciclo for, vamos a for notas in. Para decirle que me ejecute 6 veces, usamos la función range y le pasamos aquí el número de veces. Entonces vamos a rodar notas in range 6, o sea, vamos a ejecutar nuestro ciclo 6 veces. Los dos puntos padrón de Python. Y aquí vamos a colocar nuestra función append, que va a adicionar un número aleatorio a nuestra variable, a nuestra lista notas matemáticas. ¿Ok? Si ejecutamos y llamamos a notas matemáticas, ¿no? O sea, si vemos lo que tiene, vamos a ver que tiene una cantidad de más de 6. ¿Por qué? Porque tiene el 8, el 9 y el 7, los 3 números que colocamos inicialmente, y le adicionó 6 números. Entonces lo que vamos a hacer antes de ejecutar el for es reinicializar nuestra variable nuevamente, nuestra lista notas matemáticas, y ahora sí me debería aparecer con exactos 6 números. Existe una función primitiva, una función integrada o built-in de Python, que me permite identificar, saber el tamaño, en este caso de una lista. Si esa función es len, si usamos len y dentro del paréntesis, dentro del parámetro le pasamos la variable, nos va a decir que tiene 6 elementos, ¿no? Que son los 6 números aleatorios generados. Ahora sí, ejecutamos nuevamente nuestro ciclo for, vamos a ver que los números van a cambiar porque justamente son números aleatorios generados, ¿cierto? Pero recuerdan que cuando vimos la documentación no decía números aleatorios, decía pseudo random, significa pseudo aleatorios, ¿cierto? O sea, no son números 100% aleatorios, sino que por un lado tienen una programación que genera estos números aleatorios, y eso nos permite manipular esa generación de números, por eso que se llama pseudo aleatorios. Y con esa manipulación nosotros podemos generar números aleatorios y podemos especificar, configurar para que sean siempre los mismos números aleatorios. Para eso necesitamos usar una semilla en inglés es seed, y necesitamos importar, así como importamos nuestro módulo range, necesitamos importar un módulo que se llama seed. Ejecutamos este de aquí nuevamente, y donde tenemos aquí nuestro código,
vamos a configurar un seed, vamos a configurar una semilla, le vamos a poner un número 8, por ejemplo. Y al configurar esta semilla le estamos diciendo, generame números aleatorios, pero generame siempre los mismos. O sea, a partir de aquí, de un valor pseudo aleatorio. ¿Ok? Cuando ejecutamos nuevamente esto de aquí y vemos nuestras notas, nuestros números aleatorios generados, vamos a ver que por más que ejecute 100 veces, siempre van a aparecer los mismos números, ¿no? 3, 5, 6, 2, 3, 0. Son números aleatorios, ¿cierto? Porque no son generados por nosotros, son generados directo por el código en forma automática. Pero puedo ejecutarlo 50 veces y las 50 veces me va a aparecer los mismos 6 números, ¿ok? Esto es muy importante a la hora de trabajar principalmente con algunos modelos de Machine Learning, de aprendizaje de máquina, pero bueno, son conceptos mucho más avanzados que se ven más adelante. Igual, las bibliotecas, no nos preocupemos ahora por aprender, existen varias bibliotecas súper importantes y súper útiles en Python que se las ven más adelante en cursos más avanzados aquí en Alura. Van a encontrar cursos específicos que estudian cada una de estas librerías, bibliotecas y sus usos de cada una de ellas, ¿ok? Por ahora lo que quería pasarles era el concepto de cómo importar estas bibliotecas, cómo usar esas funciones y cómo aprovechar código que ya está listo, ¿no? Funciones que ya están listas y así acelerar nuestro proceso de análisis cuando estamos hablando en ciencia de datos. ¿Ok? Esto es todo por esta aula. Aprovechen los ejercicios que tienen, vayan al foro si es que tienen dudas y en la próxima aula veremos cómo crear un gráfico con estas notas de matemáticas generadas. ¿Ok? Nos vemos.